Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Tony Fernández y esto es Tony Comics. Y hoy vamos a ver cómo hago una página de mi webcomic Fanatic Four, que sin duda es algo que nunca habéis visto en este canal. Es bastante original y ¿a quién quiero engañar? ¿A quién quiero engañar? Bueno, vale, es la 30.128 vez que os traigo una página de Fanatic Four, pero también es cierto que hace tiempo que no lo hacía, porque apenas subo vídeos, básicamente, y porque hoy os traigo un vídeo especial, de esos didácticos con los que aprender las bases para hacer un cómic, o manga, o webcómic. Y el vídeo de hoy va concretamente de los aspectos técnicos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una página de cómic, es decir, cómo hacer las viñetas, los tipos de plano, los bocadillos, etc. Por supuesto, este vídeo forma parte de la serie que empecé cuando Matusalén vivía, de cómo hacer un cómic, donde ya hay otros vídeos de consejos antes de empezar, cómo hacer un guión, diseño de personajes y bueno, etcétera. Pues eso, agarraos los machos y las machas, que aquí no se discrimina a nadie, y poneos cómodos que se viene un vídeo un poco más largo de lo habitual, porque también es cierto que hay mucho que abarcar. Y también es cierto que este vídeo lo voy a dividir en dos partes precisamente por eso, porque si no me quedaría un vídeo excesivamente largo, y yo creo que este ya va a ser bastante largo, tocando los temas que vamos a tocar hoy, valga la redundancia. ¿Cuáles van a ser esos temas? Pues van a ser los siguientes: el formato de la página, la lectura y las viñetas. Eso va a ser en el vídeo de hoy, y en el siguiente, en la parte número 2, veremos los planos, los bocadillos y la realización en general de la página. Y sin más dilación, empezamos con el punto número 1. El formato de la página ya es algo que he mencionado en varias ocasiones, y es algo a tener en cuenta antes de empezar a dibujar. Lo primero es ver dónde vamos a publicar nuestro cómic o webcómic. ¿Lo vamos a imprimir? ¿Va a una web de webcomics? ¿A alguna red social? ¿Lo vamos a enfocar más a la lectura desde el teléfono móvil? Pues dependiendo de una cosa u otra, nuestro formato será diferente. Los primeros webcomics, por ejemplo, tenían un formato alargado porque estaban pensados para leerse desde el ordenador. Las páginas rectangulares más clásicas, tipo A4, A3, B4, están más pensadas para la impresión. Hay ciertas redes sociales que te recortan imágenes si no te adaptas al formato de las mismas. Véase Twitter, por ejemplo, visto desde el ordenador. Algunos autores juegan con todo eso para que sus historietas se adapten al formato donde las publican. Por ejemplo, 4 viñetas alargadas y separadas para publicarlas en Twitter y que se vean a simple vista sin tener que clicar en ninguna de ellas. ¿Cuál es mi consejo ante todo esto? Que si lo que queréis es hacer una historieta de toda la vida, os decantéis por el formato clásico de toda la vida, valga la redundancia, el rectangular vertical, para que luego, si queréis que no os resulte complicado imprimir, pues no tengáis problemas. Si son chistes sueltos y cosas así, ya depende de dónde lo queráis publicar. Y por supuesto, si es un webtoon, un webcómic para leer desde el teléfono móvil, pues hacerlo en formato alargado vertical y a correr. De todos modos, que lo hagas en un formato u otro no quiere decir que con algunos ajustes pues no puedas adaptarlos pues a otros medios. Igual maquetando y moviendo viñetas de un lado a otro, separándolas y todo eso, puedes luego publicar tu cómic o webcómic en distintos lugares. Otra cosa, para quien se pregunte y no lo sepa qué es un A4, A3, B4, etc., son las medidas que puede tener los formatos de una página a la hora de dibujarlas. Por ejemplo, un A4 es lo que mide un folio normal, pues de los que tenéis en casa. Normalmente siempre se dibuja en un papel de tamaño mayor al que luego se pretende imprimir. Aunque este tamaño de impresión pues será más o menos proporcional al que hemos usado a la hora de dibujar. Los mangakas, por ejemplo, suelen usar un tamaño B4 para dibujar sus cómics, pero luego veis que a la hora de imprimirlos pues es bastante más pequeño en comparación. Si queréis hacer la página directamente en digital, podéis usar las medidas exactas que vayáis a usar para imprimir. Eso sí, con una buena resolución, mínimo 300 píxeles por pulgada, y añadiendo unos márgenes de unos 2 centímetros
extra porque luego cuando se imprimen las páginas, estas se recortan, por regla general, para que si hay algunas viñetas a sangre, es decir, que lleguen al borde de la página, pues no quede el típico espacio en blanco en el que no se puede imprimir. Y bueno, este sería el punto número 1, vamos con el segundo. Hay dos tipos de sentido de lectura, pues, a la hora de leer un cómic, la occidental y la japonesa. La japonesa es la que lees en los mangas originarios de Japón. En la occidental, la página se lee primero de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Esto sucede tanto con viñetas como con bocadillos. En el manga se lee justo al revés, de derecha a izquierda primero y luego de arriba a abajo. Tanto en viñetas como en bocadillos también. Y no solo eso, sino que las páginas se empiezan a leer desde el final entre comillas, ya que en un manga la primera página del mismo, donde comienza la historia, se situaría en la posición donde estaría la última página, pues, de un cómic occidental. Es decir, hasta las páginas se pasarían al contrario que en un cómic occidental. Esto sucede simple y llanamente porque el sentido de lectura en Japón es inverso al que tenemos en el resto del mundo. Ahora mismo no sé si habrá algún país que tenga el mismo sentido de lectura que Japón, puede haberlo, yo no lo conozco. Por ejemplo, en Corea del Sur, que también tienen su propio alfabeto, pues tienen un sentido de lectura igual que el nuestro, el occidental. Y todos los manhwas que hacen allí, que son los mangas o los cómics coreanos, pues se leen igual que los nuestros, aunque el dibujo se parezca al de Japón. Entonces os preguntaréis, si yo dibujo algo estilo manga, ¿tengo que hacerlo en el sentido de lectura japonés? La respuesta es simple y llanamente no. Incluso es recomendable no hacerlo, a no ser que vivas en Japón y quieras publicar tus mangas allí. Lo más recomendable es tirar del sentido de lectura occidental, el que haya en tu país, puesto que tus cómics, mangas, euromangas, amerimangas o lo que hagas, o lo que sea, pues va a ser leído en tu país, en Occidente o en países similares. Y además te liarán mucho menos a la hora de realizarlos. Aún así, hay autores occidentales que optan por un sentido de lectura oriental para hacer sus cómics como una especie de homenaje al manga japonés. O porque también pretenden comercializar su cómic por allí. Tampoco es un fallo, pero yo recomiendo decantarse por el estilo de lectura occidental, pues por lo que ya he mencionado, porque lo más seguro es que tu cómic o manga o como quieras llamarlo, seguramente sea leído, pues eso, en Occidente. Pasamos al punto número 3, las viñetas. Las viñetas son los recuadros que se distribuyen a lo largo de la página y que contienen los dibujos que cuentan la historia que queremos narrar. La forma de las mismas son generalmente cuadrados o rectángulos. Puede haber de diferentes tamaños y se ordenan siguiendo el sentido de lectura que hemos comentado antes. Esto es lo más básico de lo más básico. Ahora veamos cómo podemos jugar con las mismas. Las viñetas hemos dicho que pueden variar su tamaño, pues a más viñetas, más nos cabrán dentro de la página. Pero conviene no pasarse y no hacer páginas que contengan más de 9 viñetas, porque así nos puede quedar páginas con demasiados elementos, demasiado comprimidos, con dibujos muy pequeñitos, y a lo mejor la historia pues no se cuenta tan bien con viñetas que destaquen un poco más grandes. Por supuesto, esto no tiene por qué ser una regla a fuego, habrá gente que verá que hacer una página con 2000 viñetas pues sea lo que quiere hacer. Yo no le voy a decir que es un fallo, haya cada cual, pero lo recomendable y lo aconsejable es esa cifra. Si ya subes un poco más tampoco pasa nada, pero ya demasiadas viñetas igual hay que planteárselo. También puedes optar por hacer páginas con menos viñetas de 9, ¿vale? Que no es que sea 9 la cifra exacta en la que tienes que usar, simplemente esa es la máxima, ¿no? Se ronda el número máximo de viñetas. Puedes hacer páginas de 5 viñetas, de 4, de 3, de lo que quieras, ¿vale? Por ejemplo, los mangas suelen tener una media de 5 viñetas por página. Y por supuesto estamos hablando de medios tradicionales.
Hablamos de cómic que normalmente pues vienen impresos y todo eso. También depende de si el formato es japonés, es occidental. En el occidental suelen hacerse viñetas, hay mayor número de viñetas por página, en el japonés hay menos, pero eso ya también depende de cada autor. Si hablamos de otros formatos o medios, el número de viñetas pues puede variar, no tiene por qué ser ese. Pero si volvemos al medio tradicional, podemos destacar un tipo de viñeta que ocupa toda una página, que es la que se conoce como splash page. Estas páginas se usan para impactar, para narrar un hecho importante, para un giro de guión inesperado en la historia, algo que quiere transmitir grandeza, magnitud, básicamente para sorprender. También, por otro lado, puede haber una viñeta más grande que otra en una página convencional. Generalmente siempre hay una viñeta que destaca más que el resto y se suele usar pues para lo mismo que antes, ¿no? Para que narrar un hecho más importante que el resto, o también para contextualizar, por ejemplo, situando a los personajes dentro de un escenario, en el caso de viñetas alargadas horizontalmente, o también presentar a personajes de cuerpo entero en el caso de algunas viñetas alargadas verticales. Pues Tony, en la página que estás haciendo, casi todas las viñetas tienen el mismo tamaño y son cuadradas. Ya, listillo, pero hay que tener en cuenta que no es una regla que se tengas que cumplir a fuego. Además, si lo hago de este modo es para luego poder separar más cómodamente las viñetas y subirlas a Instagram. Sígueme en Instagram, que no se note el spam. Pues eso, que hay que tener en cuenta el formato. La forma, hemos dicho que generalmente es rectangular, pero existen variaciones, por ejemplo, trazando una diagonal que encaje con otra de una viñeta contigua. Esto sirve para unar dos viñetas que se tengan que leer una detrás de la otra. Y a veces no esté del todo claro, como por ejemplo en el esquema que os estoy mostrando. De todos modos, es conveniente evitar este tipo de distribución de viñetas, ya que casi siempre puede inducir al lector a que se líe y no sepa por dónde continuar la historia. Pero siempre hay, pues eso, pequeños truquitos como este, o por ejemplo, el poner un bocadillo por encima de las dos viñetas para unir, entre comillas, pues las viñetas cuyo orden no estén del todo claro. Pero ya digo, lo mejor y más conveniente es ceñirse al modo de lectura occidental. Dentro de las formas que pueden tener una viñeta, puede haber algunas con otras formas, como circulares, ovaladas, triangulares. Pues pueden, pero no es lo habitual. Y esto se debe a que generalmente cuesta más ordenarlas que las de otro tipo, como ya sean las rectangulares o las cuadradas. Aunque puede haber ocasiones en las que se puedan usar y el orden de la lectura no sea tan importante. Por ejemplo, una página en la que se quiera mostrar un montón de caras de asombro de varios personajes en un mismo escenario, ¿no? Que da igual donde sitúes cada viñeta, que lo que tú quieres mostrar es todas las caras de asombro. También depende de lo experimental que sea vuestro cómic. Si queréis hacer, por ejemplo, David Lynch, el cómic, y confundir al lector adrede, pues oye, adelante, no seré yo el que te diga no lo hagas. Si queréis jugar con las viñetas de forma más tradicional, tenéis otras opciones, como por ejemplo que el personaje sobresalga del recuadro de la viñeta, prescindir del propio recuadro de la viñeta, ordenar viñetas de forma menos tradicional dejando grandes espacios en blanco en la página, superponer personajes encima de otras viñetas o incluso superponer viñetas encima de otras viñetas. O también podéis que algunas viñetas más pequeñas estén dentro de otras más grandes. Las viñetas pueden incluso llegar a los límites de la página, haciendo que ésta pues se recorte con el borde. Podéis jugar y experimentar con todo esto, combinarlo de diferentes formas. La idea es que el cómic no resulte monótono y aburrido, por lo que hay que tener en cuenta todo esto pues a la hora de componer una página. No es solo poner los cuadraditos, el dibujo y listo. Hay que intentar un poco pues variar, ver cómo puedes jugar con las viñetas, ves cómo puedes variar la página de una a otra, si pega con la historia, con lo que quieres transmitir y todo eso. Cuando leáis un cómic, un manga o lo que sea, fijaos en la distribución de las viñetas, qué forma tienen y para qué se usan, pues cada una de ellas. Empezar a ver más allá si os queréis dedicar a esto.
Y bueno, lo dejamos más o menos por aquí para esta parte del vídeo, porque ya hemos llegado a un tiempo considerable, ¿no?, en el que he estado aquí dando la chapa. Y también decir eso, que en el próximo vídeo seguiremos un poco con las viñetas, porque aún me queda ahí alguna cosilla que decir, y veremos pues los bocadillos, los planos y también pues ya la realización de la página así en general. Y pues eso, nada más, ahí veis ya la página del webcomic terminada. Y nada, espero que si queréis leerla podéis pausar el vídeo. Y nada más, seguidme en mis redes sociales, que las dejo por aquí abajo siempre. Un saludo y hasta la próxima, hasta el próximo vídeo, parte 2, que será el siguiente. ¡Hasta luego!